de manifestantes ingresara a la sede oficial. Los docentes reclaman la reapertura de paritarias, aunque el gobierno insiste en que se están cumpliendo los acuerdos firmados a principios de abril. Mundo. Francia quiere hacer una conferencia internacional para analizar la crisis en Irak. Así lo propuso su presidente François Hollande, quien justificó la propuesta al advertir que el grupo radical Estado Islámico supone un peligro mayor que el que representaba Al-Qaeda en 2001. No podemos bloquearnos con el debate sobre intervención o no intervención, dijo el líder francés, quien llamó a elaborar una estrategia global en la que deberían estar los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y países de Medio Oriente. Fútbol. Cristian Herbes está en duda en Boca para enfrentar el domingo a Atlético Rafaela. El volante tiene una fatiga muscular, por lo que el técnico de Boca, Carlos Bianchi, podría realizar 3 cambios obligados luego de descartar a Juan Manuel Martínez y Fernando Gago por lesión. De no llegar al partido del domingo a las 18:15 en La Bombonera, por la tercera fecha del campeonato de Primera División, el chileno José Pedro Fuenzalida sería su reemplazante, en lo que representaría su primer encuentro oficial como titular. Telam. Todos los colores en una radio. AM La Luna, para comunicarnos y conocernos. Comienzo de espacio publicitario. Este sábado, a partir de las 22 horas, vení a bailar y divertirte en una fiesta familiar y de amigos con todos los oyentes de Los Colores de la Noche y Radio La Luna. Te esperamos en Rivadavia 10.779, Capital, en el Salón Recepciones April. No te lo puedes perder. Vení a ser amigos y, ¿por qué no?, podés encontrar el amor de tu vida. No te olvides, Rivadavia 10.779, Capital Federal. Vamos que la vida es una fiesta. Transmite Radio La Luna desde la provincia de Buenos Aires. La Luna. Una radio para comunicarnos y conocernos. La Luna, radio de colores. Aquí comienza Pensamiento Crítico. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Operación técnica Héctor Didío. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Conducción Antonio Martínez Noronia. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de esta cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Sí, señor, vamos. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. ¡Bueno! Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de
Auspicia en Pensamiento Crítico, Secretaría de Gobierno del Municipio de Ituzaingó, Secretaría de Gobierno del Municipio de Morón, Revista Voces de Radio, Isolce, Ingeniería y Soluciones en Seguridad, Bodegas y Viñedos Portal Andino. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. En el oasis Atuel Sud, provincia de Mendoza, el clima, la tierra y la planta forman la excelencia. Bodega Portal Andino presenta sus vinos Equilátero y Portal Andino. Bodega Portal Andino, pasión por sorprender. Óptica, ortopedia, audiología, óptica, gafas. 25 años ofreciendo alternativas para mejorar en salud y calidad de vida. Óptica, gafas. Sufriategui 720, Ituzaingó. Teléfono 4624-0132 o 4661-5677. Concepción Arenal 2994, Villa Tesey, frente al Hospital de Ojos de Hurlingham. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Resto Bar. Avenida Rivadavia 23.484, Ituzaingó, a 2 cuadras de la estación de San Antonio de Padua. Cena show, canto bar, despedidas, cumpleaños y mucho más. ¿Por qué no? Resto Bar. Reservas al 15-3-922-6737 o buscanos en Facebook. ¿Por qué no? Resto Bar. ¿Por qué no? Resto Bar. Hay que ir mucho más lejos todavía en las búsquedas, en las experiencias, en las aventuras, en los combates con el lenguaje y las estructuras narrativas, porque nuestro lenguaje revolucionario, tanto el de los discursos y la prensa como el de la literatura, está todavía lleno de cadáveres podridos de un orden social caduco. Seguimos hablando de hoy y de mañana con la lengua de ayer. Hay que crear la lengua de la revolución. Hay que batallar contra las formas lingüísticas y estéticas que impiden a las nuevas generaciones captar en toda su fuerza y su belleza esa tentativa global para crear una América Latina enteramente nueva, desde las raíces hasta la última hoja. En alguna parte he dicho que todavía nos faltan los Che Guevara de la literatura. Sí, hay que crear 4, 5, 10 Vietnam en la ciudadela de la inteligencia. Hay que ser desmesuradamente revolucionario en la creación y quizá pagar el precio de esa desmesura. Sé que vale la pena. Julio Cortázar. Y así comenzamos este programa hoy 20 de agosto, Pensamiento Crítico por AM 1140, Radio La Luna. Les quiero recordar a todos que nuestras líneas de comunicación es el 4443-7424 o nos pueden seguir a través de la web en www.radiolaluna.com.ar. Y como esta, bueno, es una radio moderna que ha adoptado la tecnología moderna, también nos pueden ver a través de la web porque este estudio de radio tiene a la vez una cámara, por lo cual hace que salgamos como si fuera en la televisión, aunque algunos de nosotros no nos maquillamos. Salimos así con nuestra voz y con nuestro pensamiento. Estamos esperando hoy una comunicación, como habíamos anunciado y habíamos quedado con el doctor Gustavo López, subsecretario de Presidencia de la Nación, para hablar con él sobre las cosas que nos vienen pasando con relación a estos buitres que parece ser que nos quieren ver dependiente, como muchísimos años fuimos de ese capitalismo imperial, y me parece que es un buen momento para hablar de estas cosas más allá de las opiniones. Pero bueno, el
el candidato o el precandidato en todo caso a presidente de la República, actual jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, dio por la mañana una conferencia de prensa equiparándose tal vez, o sintiéndose tal vez en un gesto de querer mostrarle a la ciudadanía que él también puede dar conferencias de prensa. Dijo una vez más que lo que hay que hacer es pagar, tal como dice el juez Griesa. Bueno, si así piensa Macri, sería bueno que eche mano a su fortuna personal y pague con la de él, si es que realmente intenta ser coherente en estos gestos que me parecen más de campaña o en todo caso más de coherencia ideológica. Nosotros creemos que esta deuda externa es una deuda totalmente ilegal, totalmente ilícita. Nosotros bregamos hace muchísimo tiempo para que se respete, por ejemplo, los fallos del juez Castellanos, para que se profundice sobre lo conocido como la causa Olmos, de una investigación muy profunda de quiénes contrajeron la deuda, por qué la contrajeron y quiénes se beneficiaron con esa deuda. Pero, dado que estas cosas no pudieron suceder, hoy no tenemos más que brindar nuestro apoyo, no a un gobierno, sino a defender lo nuestro, a decirles a todos estos paladines de la democracia del mundo, como así se autotitulan los norteamericanos, que no estamos dispuestos a seguir cumpliendo esta dependencia que durante muchísimos años hizo de Latinoamérica la puerta o el patio trasero de los poderosos del norte. Y me parece de que es bueno que discutamos. Habrá algunos que están de acuerdo, otros que están en desacuerdo, pero me parece que es un buen momento para decirles a los poderosos, basta. Como lo decía en su momento un poeta de nuestra patria grande, de nuestra América Latina, como fue Nicome de Santa Cruz, él decía que yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano, poso la frente sobre Río Grande, me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro en cada océano, sumerjo mano a mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. La realidad, somos partidarios de la humana dignidad.
Para comunicarte con este programa, 4443-7424, 4443-7424. Bueno, escuchábamos ahí a Luis Salinas con su música tan exquisita, con un tema llamado Desde Lejos. Y de no tan lejos estamos aquí comunicados con el doctor Gustavo López. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien, gracias por atendernos. No, por favor, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. Acá desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, desde Morón, en la M1140, haciendo este programa llamado Pensamiento Crítico. Es muy buen título para, claro, muy buen título para reflexionar. Seguro que sí, de eso se trata el programa, por eso es que te convocamos. Sabemos que sos un hombre de Forja, nada más ni nada menos, y los que, tenemos algunos años y hemos recorrido siendo protagonistas de la historia de este país, sabemos quién fue don Arturo Jaureche, quién fue don Raúl Scalabrini Ortiz, don Homero Mansi, por ejemplo. Sí. Vos sos un hombre de Forja y estás ahora en el gobierno nacional, estás allí. Exactamente, porque el gobierno nacional tiene mucho de Forja, tiene mucho de toda esa impronta, tiene mucho de lo que significa y ha significado el movimiento nacional. Yo creo que el pensamiento nacional, o lo que llamamos el pensamiento nacional, se ha expresado a lo largo, por lo menos del siglo XX, en muchos actores. Se ha expresado en el lirigoyenismo, se ha expresado en Forja, que le dio, yo creo que Forja le dio carnadura o le dio sustento práctico al lirigoyenismo. El lirigoyenismo
era algo que no estaba escrito, digo, que se hacía día por día, digamos, un protoproyecto nacional, porque era un país donde todavía el norte y el sur estaban absolutamente escindidos de la idea del Estado-Nación. Digo, una orden presidencial nunca bajaba, los dueños de estancia mandaban más en su lugar en los territorios nacionales o federales que el propio presidente de la Nación. Pero digo, esa cosa que fue avanzando en la práctica, desde la reforma universitaria hasta la fundación de YPF, todo eso me parece que Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, Homero Mansi, Del Mazo, de Lepiane, lo pusieron en letra y construyeron de manera real y práctica ese pensamiento que toma el primer peronismo y que lo desarrolla en profundidad. Entonces, el irigoyenismo forja ese primer peronismo, el primer alfonsinismo o la primavera alfonsinista, son parte de ese pensamiento nacional en defensa de los intereses del pueblo, de los que menos tienen, y hoy el kirchnerismo, Néstor y Cristina, son continuadores de esas escalas en el tiempo, y después uno puede ver cómo también los grandes partidos, pero sobre todo los sectores conservadores, son la contracara de ese pensamiento nacional. Sí, grandes partidos que, bueno, yo soy un hombre que no estoy enrolado en ningún partido político, pero obviamente soy un hombre de la política. No estoy enrolado en este momento, ¿no? Sí. Vengo del peronismo de base, de las luchas populares. Bueno, el peronismo de base es el proyecto nacional. Bueno, está bien, pero en esto, Gustavo, me parece, yo tengo, o sea, hago entrevistas a intelectuales, a hombres de la política, a peronistas. Sí. Y bueno, todavía me parece que hay una discusión que debemos darnos, que es el peronismo, ¿no? Porque algunos dicen que el peronismo son las 10 verdades, y yo digo que el peronismo dejó plasmado en un dogma que fue la Constitución de 1949, de la cual en muchos procesos del peronismo estuvimos tan lejos, ¿no? Hoy tenemos un grave problema, que es un problema internacional que nos afecta, que tiene que ver con los fondos buitres, pero también tenemos un problema nacional. Hoy mismo se está discutiendo la reforma de una ley creada en 1974, que es la Ley de Defensa del Consumidor, y escucho allá a dirigentes de la sociedad rural o de los industriales, bueno, ya diciendo que es meter la mano en la propiedad privada, ¿no? Mira, bueno, yo creo que la pelea con los fondos buitres o la ley de abastecimiento son muestras de una discusión política donde las aguas se dividen en dos. Los conservadores neoliberales o el proyecto nacional y popular. Digo, hay cuestiones de la vida política argentina que no pueden tener medias tintas. Digo, acá hubo terrorismo de Estado, o como dicen algunos, hubo una guerra y hay que amnistiar. Digo, o estás de un lado o estás del otro. Seguro. Digo, o estás con... Hubo terrorismo de Estado, vamos a dejar claramente, claro. Digo, entonces, para los que creemos que acá hubo terrorismo de Estado, que hubo un genocidio, que el terrorismo de Estado es el peor de los terrorismos, porque en realidad el Estado es la institución que te tiene que garantizar el debido proceso, y cuando no te garantiza el debido proceso y además te aniquila, está cometiendo un delito de lesa humanidad. Digo, toda esta concepción implica un pensamiento. A mí me parece que, digamos, los grandes partidos han dado lo mejor desde el punto de vista del pensamiento nacional, pero también han dado el del arruismo y el menemismo, que son los sectores conservadores y neoliberales de esos viejos partidos. Entonces, hoy la Argentina está atravesando un momento muy singular. Hay algo que atraviesa a todas las democracias populares hoy en América Latina o en el mundo, que son las grandes corporaciones. Digo, el gran desafío de la democracia del siglo XXI es cómo se enfrentan a las corporaciones económicas, porque uno pensaba a mediados del siglo XX que el gran desafío de las democracias eran otras democracias, la guerra. Hoy el desafío son las corporaciones económicas, que siempre estuvieron detrás de golpes militares, pero hoy son más poderosas que los propios estados nacionales. Entonces, ¿cómo llevar adelante un programa de gobierno que sea la genuina representación de los intereses del pueblo, que para eso te votan,
respetando el sistema democrático y la división de poderes, que este es el gran desafío que ha llevado con éxito adelante el gobierno, frente a las corporaciones económicas que no solo tienen recursos económicos, sino que tienen recursos financieros, recursos mediáticos, que te agreden todo el tiempo. Digo, este desafío hacia adentro también lo tenés hacia afuera, donde el mundo hoy está discutiendo si las 85 familias o empresas que concentran en el mismo capital que 3.500 millones de personas van a poner las reglas del mundo, o son los estados soberanos los que a través de las Naciones Unidas siguen estableciendo las reglas del mundo. Está bien. Bueno, este desafío afuera es doble. Afuera con respecto a estos mismos capitales concentrados, y adentro con respecto a los capitales internos o transnacionales que con un golpe de mercado te condicionan a un gobierno. Sí, lo que me llama la atención, nosotros vivimos todos la época del menemismo y bueno, en aquella reforma del Estado, te digo, lo que me llama la atención, que en estos últimos años no se haya revertido esa situación, teniendo la posibilidad de tener mayorías en las cámaras, y bueno, todavía seguimos padeciendo un montón de leyes de aquella reforma del Estado menemista, por lo cual nos tiene atados desde el punto de vista jurídico muchas cosas, ¿no? Sí, yo lo que creo es que el proceso fue gradual. Me parece que bueno, que por eso este proceso tiene que seguir, porque la única manera de que sea exitoso es profundizándolo. Digo, uno podría mirar hacia atrás y ver los grandes logros que se han acumulado, ¿sí? Básicamente el modelo económico, que de un modelo basado en el sistema financiero pasamos a un modelo productivo basado en la expansión económica y en el consumo interno, el desendeudamiento contra el modelo de endeudamiento, la política de derechos humanos, la reestatización de las AFJP. Ahora, fíjate que no vino todo de golpe. La democratización de los medios, digamos, lo que vino de golpe fue el cambio de modelo económico, ¿sí? O por lo menos la base de ese modelo económico. Y luego, como ya no te alcanzaba, necesitabas otros instrumentos. Digo, la reestatización de la administración de los fondos de jubilaciones y pensiones se pudo dar en un momento determinado por una doble cuestión, porque ya no te alcanzaba si seguían en manos privadas, porque tenías que generar vos tu propio fondo de capitales para seguir expandiendo la economía, y porque además no se podía hacer al principio. Pero también uno tiene lo de YPF, que fue ensayo y error, y hoy uno dice, bueno, recuperamos la soberanía energética. ¿Y el futuro qué es, desde mi punto de vista? Bueno, hay que repensar el comercio de granos, hay que repensar el comercio exterior, la nacionalización de ese comercio exterior, porque en definitiva nosotros estamos dependiendo de 5 grupos económicos que mañana deciden no liquidar divisas y te ponen en un aprieto al país. Entonces no digo volver a la Junta Nacional de Carnes o de Granos, sino qué instrumentos modernos adoptados al siglo XXI son necesarios para un proceso económico, social, político y cultural que necesita seguir profundizándose para lograr el desarrollo y el bienestar de los pueblos. Entonces, yo lo que veo es que todavía, digo, ¿qué está pendiente? Una gran reforma tributaria, está pendiente una gran reforma del sistema financiero. ¿Se avanzó? Sí, se avanzó en algo. Cambiar la Carta Orgánica del Central fue un paso adelante, pero me parece que, bueno, que son procesos que hay que seguir acumulando fuerzas, que del otro lado tenés enemigos muy poderosos que tratan de socavar los cimientos todo el tiempo, y bueno, y que en esta puja lo que uno tiene que tener en claro, por lo menos desde mi punto de vista, es, bueno, cuáles son las propuestas de los sectores o de los partidos políticos. Yo desearía que la oposición no se estuviera corriendo por izquierda. Lo que lamento es que de ganar cualquiera de los candidatos con chance de la oposición, estamos más cerca de volver al modelo neoliberal que otra cosa. Digo, esto es lo preocupante. Sí, una sociedad bastante extraña la nuestra. Yo tengo 60 años, sé que vos estás por ahí. Exactamente, 57. Bien, yo cuando era joven me acuerdo que hacíamos las grandes manifestaciones en la universidad y bueno, nosotros veníamos de
de los proyectos de Huerta Grande, de la declaración de la CGT de los argentinos, y planteábamos, fíjate vos, hasta el hecho de nacionalizar la banca. Sí. ¿Qué daño nos han hecho que en 40 años estamos hoy escuchando personajes como hoy lo escuché al presidente de la Sociedad Rural Argentina, que a mí me causa gracia, en realidad es un tema serio, pero estaba hoy en mi mecánico, se había tenido un problema en mi auto, estaba justo en el mecánico y estábamos escuchando esto, y mi mecánico, con su sentimiento de mecánico, dijo: tendríamos que ir a la Sociedad Rural Argentina con una ametralladora. Yo dije, bueno, parece que no estamos en esos tiempos, ¿no? Simplificó. No, pero digo, ¿no? Escuchás a veces a algunos hablar, y yo le trataba de explicar a él, ¿sabes qué pasa? Le digo, estos tienen el mandato de clase, o sea, durante 200 años fueron los dueños del país y se creen que son los dueños del país. Pero es así, se creen que son los dueños del país cuando ellos hacen el discurso de el campo es la patria. Claro. No, mira, es una parte. Seguro. Y es una parte que requiere ser mejorada. Pero también pasaba con las Fuerzas Armadas, cuando decían, nosotros somos anteriores a la nación, ¿no? Claro. Ustedes están subordinados a la Constitución Nacional. Decían algo más grave, nosotros somos la reserva moral de la paz. Pero ¿cuánto nos costó? Nos costó 30.000 compañeras 30.000, exacto, desaparecidos y 70 años de desaveniencia. Cuando uno analiza que la democracia argentina, que tiene desde 1853, que tenemos sistema constitucional para acá, este es el periodo más largo que estamos disfrutando de una democracia donde votan todos, porque digo, hasta 1916 solo votaban algunos, y suponiendo que el votar todos es incluso cuando solo votaban los hombres, digo, de 1916 a 1930 tuvimos un periodo, después tuvimos un periodo, que fue de 14 años, después tuvimos un periodo de 9 con el peronismo, después tuvimos periodo de proscripciones. Quiere decir que desde 1853 hasta hoy, el periodo más largo apenas lleva 30 años, del 1983 para acá. Entonces, es una democracia que recién se está enderezando, que tuvo pocas oportunidades de desarrollarse, y cuando las tuvo, se interrumpió abruptamente por golpes militares. Hoy ya no hay posibilidad de golpes militares, por suerte, porque hemos madurado, pero aparecen por otro lado, son los mismos poderes concentrados. Entonces hoy te atacan vía los grandes medios de comunicación, vía lockout patronal, vía corridas cambiarias, vía aumento del dólar, vía no liquidación de exportaciones, pero son los mismos grupos. Son los nietos o los bisnietos de los otros. Entonces hay que tener mucha conciencia y seguir generando masa crítica, valga tu programa, porque esto se resuelve con el convencimiento y con los votos. Bien, vamos a otro tema por el cual también te quería convocar. Veo que sos precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, por un sector del Frente para la Victoria, no solo por Forja, sino de varios partidos políticos. Bien, la pregunta como colega, ¿qué harías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Haría de esta ciudad una ciudad más justa, más equitativa, más integrada, una ciudad que vivas donde vivas tengas los mismos derechos y las mismas oportunidades. Bueno, depende de qué lado de Córdoba vivas hoy. Claro, exacto. Pero ¿por qué digo esto? Porque, y te tiro 2 datitos o 3 datitos. Mortalidad infantil, que me parece el más brutal. Comuna 4, la mortalidad infantil es casi el 11%. Comuna 13, Belgrano, 11 por 1000. La 4 es La Boca, el sur. Exacto, el sur, La Boca, Barracas. 11 por 1000. La comuna 13, Belgrano, Colegiales, 5 por 1000. Es decir, que de cada 1000 chicos que nacen, el riesgo de morirte antes del año de vida es del doble en La Boca o en Barracas. ¿Por qué condenar a un chico al doble de riesgo a morir antes del año solo por haber nacido en una parte de la ciudad? Bueno, pero esto es estructural también. Bueno, obviamente no es incontrastable, y Macri no ha hecho nada en estos 7 años. Vas al Hospital Fernández, es un hospital. Vas al Bonorino Udaondo, es otro hospital. Lo mismo pasa con el hacinamiento. Vos tenés el 21% de los hogares de la zona sur, tenés 3 o más personas por habitación, contra el 3% de los hogares en la zona norte. Lo mismo con
la posibilidad de doble escolaridad. 7 de cada 10 pueden acceder a doble escolaridad en el norte, solo 3 de cada 10 en el sur. Entonces, ¿yo sabés qué es lo que quiero y qué es lo que haría? Que tengan las mismas escuelas, las mismas plazas, los mismos juegos para los chicos, la misma posibilidad de cine, de teatro, de salud. Bueno, esta ciudad queremos construir, tenemos con qué, tenemos la capacidad de los recursos humanos, tenemos la capacidad de los recursos económicos, tenemos planes de vivienda para los sectores más bajos, pero también para los sectores medios. Lo que tenemos son políticas, y esto es lo que le falta al gobierno de Macri. Cuando no hay política pública estatal, solo hay política de mercado, y el mercado te fija las reglas como si fuera un orden natural. Acá no es que no se ha construido en la ciudad de Buenos Aires, el 99,9% de lo que se construyó es privado, y de eso el 90% del centro hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros decimos vamos a construir en el sur 20.000 viviendas para los sectores medios, 40.000 para los sectores más necesitados, pero para eso tiene que haber una política pública que determine el valor de la tierra, cómo, de qué manera, financiando a través del Banco Ciudad, pagando el Estado de la ciudad. Y Macri ha endeudado esta ciudad en casi 800 millones de dólares para no hacer obras de infraestructura. Entonces, si el pueblo me elige para ser jefe de gobierno, va a ser para cambiar las cosas. Qué fenómeno este de Macri, digo, ¿no? Esto de pensar una sociedad bastante rara, porque obviamente que los votos que se obtienen no son permanentes, pero Macri, quien no va a poder ser nuevamente candidato, pero en las dos últimas elecciones sacó muy buena cantidad de sufragios. ¿Qué le pasa a la gente de la capital, o a un sector al menos? A ver, la verdad que no es la primera vez que los sectores medios compran lo que le venden y después se dan cuenta que eso que le vendieron significa el fin de sus propios anhelos. Ya pasó más de una vez. Vende mucha cosmética. Macri lo mejor que sabe hacer es vender un producto que no existe, y lamentablemente ha hecho cosmética. Y fíjate vos que en lugar de hacer subtes ha hecho metrobús, que pueden servir en algún lugar, que nosotros no los tiraríamos abajo. Ahora, el problema del tránsito es un problema de bajo tierra, no de superficie. Seguro. El problema de las inundaciones, el tipo hizo una inscripción online que fue un fracaso, que dejó a 7.500 chicos de jardín de infantes en la casa, y no pasó nada. Sí. Entonces tiene una protección mediática brutal, y nosotros decimos queremos cambiar. Bueno, estamos trabajando, caminando mucho, porque queremos cambiar. Pero ahora hizo otra, ahora también anota por vía la web para hacer el secundario. Sí, que no lo tiene habilitado. Claro. Entonces, por eso digo, vende lo que no tiene. Y nadie le dice nada. Qué bárbaro, ¿no? Está un poco farandulizada la política. De acá nosotros intentamos, a través del pensamiento crítico, poder discutir ideológicamente. Bueno, pero mal que también nos dejó los 90, ¿no? Donde decía que se habían terminado claro, las ideologías, ¿no? No solo no se terminaron, sino que casi terminan con nosotros. Sí, pero por eso digo, ¿no? Está banalizada la política, porque resulta ser que ser una persona, no sé, simpática, digo, sonreírse y en definitiva no decir nada en profundidad, bueno, parece que se tiene éxito, ¿no? Sí, eso es lo que vende, lamentablemente. Pero nosotros no vamos a bajar nuestras convicciones, vamos a ir con nuestro discurso, con nuestras convicciones y con propuestas. Y que la sociedad elija en qué modelo quiere vivir. Está muy bien, está muy bien. Seguramente que en el de Macri va a ser difícil. Exactamente. Esperemos que, bueno, que te vaya muy bien, Gustavo. Muchas gracias. Y además de ser colega nuestro, sabemos que, bueno, sos un hombre que además ha sido docente en la Universidad de Buenos Aires. Exactamente, y sigo dando clases 2 veces por semana, así que muy eso bien. me contacta con la vida estudiantil y la realidad cotidianamente. Claro que sí. Bueno, nosotros te vamos a seguir llamando porque... Con mucho gusto y a disposición. Intentamos como colegas, bueno, tener este cambio de opinión. Gracias. Acá hay un compañero mío en la radio que quiere saludarte y quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo no? Gustavito, Juan Córdoba. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Yo escuchaba, y escuchame, ¿cómo vas armando tu equipo? ¿Cómo? ¿Cómo vas armando el equipo para presentarte? Mira, estamos haciendo acuerdos con sectores políticos, sociales, culturales. Entonces el partido Miles de Luis Delía y
y José María Di Velo me está apoyando, ya también me está apoyando Solidaridad e Igualdad de Carlos Raimundi. He conseguido el apoyo de personalidades como Gustavo Lesvegueris, que fue defensor adjunto del pueblo en la ciudad, y estoy hablando con los socialistas y con otros sectores, con sectores importantes también del peronismo. La verdad que lo estamos armando, primero hablando con todos, explicándoles cuáles son nuestros sueños y preguntándoles cuáles son sus necesidades. Y en ese diálogo... ¿Al pueblo capitalino? Sí, y en ese diálogo estamos, construyendo las propuestas. Bien. Ahora, ¿van a tener una PASO ustedes también allí, sí? Supongo, ¿no? Porque hay algunos... Si desea realizar una nueva... Bueno, se terminó allí la comunicación. Me parece que sí. No tuvimos tiempo de saludar. Nuestra tarjeta tiene un tiempo limitado y se ve que terminó ese tiempo. Bueno, estábamos hablando con Gustavo López, le quedó acá a Juan en una pregunta en el tintero que seguramente cuando nos volvamos a comunicar con él, se la vamos a poder hacer, porque esta no va a ser la única charla que vamos a tener con Gustavo López. Es un hombre luchador, es un hombre, digamos, participativo. Gustavo López decía que era un hombre de forja, y para ir al corte quiero compartir con ustedes algo que dijo don Arturo Jauretche, también un hombre de forja, claro, en aquella época. Él decía que mientras los totalitarios reprimen toda información y toda manifestación de la conciencia popular, los cabecillas de la plutocracia impiden, por el manejo organizado de los medios de formación de las ideas, que los pueblos tengan conciencia de sus propios problemas y los resuelvan en función de sus verdaderos intereses. Arturo Jauretche. Ahora sí, vamos al corte. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme,
el oasis Atuel Sud, provincia de Mendoza, el clima, la tierra y la planta forman la excelencia. Bodega Portal Andino presenta sus vinos Equilátero y Portal Andino. Bodega Portal Andino. Pasión por sorprender. Óptica, ortopedia, audiología, óptica, gafas. 25 años ofreciendo alternativas para mejorar en salud y calidad de vida. Óptica, gafas. Sufriategui 720 y Ituzaingó. Teléfono 4624-0132 o 4661-5677. Concepción Arenal 2994, Villa Tesey, frente al Hospital de Ojos de Hurlingham. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Resto Bar. Avenida Rivadavia 23.484, Ituzaingó, a 2 cuadras de la estación de San Antonio de Padua. Cena show, canto bar, despedidas, cumpleaños y mucho más. ¿Por qué no? Resto Bar. Reservas al 15-3-922-6737 o buscanos en Facebook. ¿Por qué no? Resto Bar. ¿Por qué no? Resto Bar. La autonomía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir cómo y con qué alimentarse, elegir el sistema productivo, priorizar la producción agrícola local y autóctona, promover el acceso a la tierra de los originarios y campesinos, luchar contra los organismos genéticamente modificados, generar el libre acceso a las semillas naturales, considerar al agua como un bien natural y la protección del medio ambiente contra los procesos generados por la agroindustria. Basta de fumigarnos, basta de enfermarnos, basta de matarnos. Por la salud, por la autonomía alimentaria, por la semilla criolla, por la biodiversidad. Entrelazando en Avia Yala. Una vocación. Estaba loco abajo de las balas, tirándose y haciendo el reportaje. Directamente en las montañas de Oriente, República de Cuba. Una entrevista. Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola. La existencia de Prensa Latina fue una idea de Che, pero el que la hizo en la práctica fue Jorge Massetti. Una agencia de noticias. Porque no piense ninguno de ustedes que un guajiro explotado tenía un periódico o una estación de televisión. Para luchar contra el imperialismo. ¿Qué es la libertad de que 10 individuos ricos y dueños de 10 grandes periódicos puedan escribir ellos solos? Una vida para la revolución. La tarea de Massetti era el futuro de Che. Y yo le dije a Massetti que yo eso lo veía muy difícil, que se había podido lograr en Cuba porque fue la primera que lo hizo, pero que ya estaba todo muy armado en contra de eso. Y él me dijo, no, es la única manera de hacerlo. Arriba los que luchan, Jorge Massetti y la batalla en la comunicación, un documental del Grupo de Cine Maldito. Estreno miércoles 23 de abril, 18:30 horas en el Anfiteatro de Ate, en Avenida Belgrano 2527, Ciudad de Buenos Aires. Para comunicarte con este programa, 4443-7424. 4443-7424. Ahí escuchábamos el tráiler de la película Arriba los que luchan. Íbamos a comunicarnos hoy con Juan Mascaró, uno de los hombres que tuvo que ver directamente con este documental. Bien, como dice allí el adelanto, esto fue estrenado un 23 de abril de este año, allí en el Salón de Ate, en las jornadas que se hicieron precisamente para recordar a Jorge Ricardo Massetti en sus 50 años de desaparición. Pero la comunicación, bueno, Juan Mascaró a la vez es docente universitario,
estaba un poco complicado allí dando clases, y entonces bueno, nos va a ser imposible hoy comunicarnos con él. Seguramente el próximo miércoles o a partir de septiembre, que vamos a estar 3 días en la radio en este horario de 17 a 18 horas, vamos a poder hablar con Juan Mascaró sobre esta película que tiene fecha para estos días o estos meses que llegan. Creo que en septiembre se va a pasar en el Cine Gumón, allí donde funciona el Instituto de Cinematografía, el INCA. Y bueno, una experiencia que ellos hicieron recorriendo los lugares donde transitó precisamente Mazzetti y transitó el Che Guevara. En esa selva salteña, allí cerca de Orán, donde se perdió Jorge Mazzetti, o allí en Bolivia, donde murió Ernesto Guevara. De poetas también se nutre este programa, y de poesía decimos nosotros, y bueno, nos gusta recordar a alguien de aquí del oeste, de la zona de Morón, un poeta para mí muy importante, como fue don Hamlet Lima Quintana. Y él escribió, entre otras cosas, un bellísimo poema que se llama Hay gente que, y dice: hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Auspicia Revista Voces de Radio. Somos nosotros. Actualidad y análisis político. Director Antonio Martínez Noroña. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros de... Bueno, ya estamos llegando al final del día de hoy, 20 de agosto. El próximo miércoles, el miércoles 27, no vamos a estar al aire, hacemos un viaje, por lo tanto vamos a repetir este programa o algún otro de lo que hemos hecho. Después, cuando regrese, ya vamos a estar en septiembre y allí vamos a tener otra frecuencia. Vamos a estar martes, miércoles y jueves de 17 a 18 horas aquí en La Luna, en AM 1140. A todos les recuerdo que la idea de este programa de pensamiento crítico es precisamente eso, de poder tener un pensamiento que, bueno, que nos pueda desarrollar mejor como personas, como sociedad. Así que no duden en comunicarse con nosotros al 4443-7424 o a través también de nuestras redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook a través de mi nombre, Antonio Martínez Noroña, y allí podemos tener un intercambio de ideas. Hoy comenzamos el programa con Julio Cortázar y lo queremos terminar con él, diciendo una frase muy chiquita que dijo don Julio. Él dijo que las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Gracias a todos, sigan en el dial, nos encontramos luego con Juan Córdoba en su programa Hablando Claro, que va de lunes a jueves de 18 a 19 horas. Gracias a nuestro compañero operador
que la pasen bien, sean felices. Chao. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Transmite Radio La Luna desde la provincia de Buenos Aires. La Luna. Una radio para comunicarnos y conocernos. La Luna, radio de colores. Quédate en el dial, en instantes llega Hablando Claro. Noticias.